En el vasto y a menudo árido paisaje del ensayo contemporáneo en lengua española, la trilogía de los enemigos del comercio de Antonio Escotado se erige como un monolito ineludible. No solo por su extensión física, que supera las 2000 páginas, sino por la desmesura de su ambición intelectual. Nos encontramos ante una obra que no se conforma con narrar, pretende redimir. Escotado, filósofo, jurista y sociólogo, emprende una tarea de proporciones hercúleas, que es básicamente trazar una historia moral de la propiedad, que sirva simultáneamente como diagnóstico clínico de las patologías políticas de Occidente y como exorcismo de los demonios colectivistas que a su juicio han asolado la civilización desde mucho antes de que Karl Marx pusiera un pie en el Museo Británico. La premisa central de la obra es tan seductora como peligrosa. El comunismo no es un fenómeno moderno surgido de las contradicciones del capitalismo industrial, sino una pulsión atávica, un estado del espíritu o un virus memético que se remonta a las sectas judías del siglo I, atraviesa el cristianismo primitivo, se incuba en las herejías medievales y estalla con virulencia tecnocrática en el siglo XX. Para Escotado, la historia no es la lucha de clases, sino la lucha entre la realidad, es decir, el comercio, el riesgo, la libertad individual y el deseo infantil de seguridad, el pobrismo, el mesianismo, el igualitarismo forzoso. Y en el vídeo de hoy me he propuesto la tarea de intentar analizar la obra de Antonio Escotado sin incurrir en ad hominem, pero ver todas las deficiencias teóricas y epistemológicas que presenta. Y es que al realizar una investigación profunda de las fuentes, emergen grietas fundamentales. La obra, bajo su apariencia de empirismo popperiano, opera mediante una metodología que podríamos denominar teodicea inversa. Una narrativa teleológica donde el mercado ocupa el lugar del espíritu absoluto y donde la complejidad histórica es sacrificada repetidamente en el altar de una tesis preconcebida. Así que en este vídeo voy a intentar desglosar minuciosamente los estratos de los enemigos del comercio. Y no se trata de un ataque ad hominem, táctica que el propio Escotado deplora aunque a veces practica, sino de una refutación razonada de sus pilares historiográficos, desde la invención de un comunismo esenio hasta la reducción psicologista de Marx, pasando por la simplificación de la Revolución Rusa. Voy a analizar cómo la elegancia de la prosa escotadiana actúa a menudo como un barniz que oculta anacronismos, falacias de composición y una selección sesgada de datos que distorsionan la comprensión de la historia de las ideas. Vamos con las cuestiones metodológicas. El primer y más grave problema que enfrenta el lector crítico al abordar los enemigos del comercio es de naturaleza epistemológica. Escotado se presenta como un investigador que aplica el principio de continuidad, sugiriendo que para entender el Gulag soviético es imperativo entender la secta de los esenios en Judea. Y si bien el rastreo de antecedentes es una labor legítima del historiador de las ideas, Escotado incurre sistemáticamente en la falacia genealógica, la creencia de que el origen de una idea determina su esencia y validez permanente y que existe una causalidad lineal directa entre fenómenos separados por milenios y contextos radicalmente opuestos. La tesis de que el comunismo había reinado largos siglos sin oposición antes del advenimiento del liberalismo comercial asume una continuidad ontológica que la historiografía moderna rechaza. Y es que las críticas a la riqueza en la Grecia arcaica o en el Israel profético no eran programas de economía política estatalista, eran advertencias morales sobre la hibris, la desmesura, el olvido de lo divino o la ruptura de la solidaridad tribal. Por tanto, convertir a un profeta apocalíptico como Amós o a un reformador religioso como Jesús en protocomisarios políticos o en enemigos del comercio, en el sentido moderno, es un acto de presentismo agresivo. Y es que Lechutías Escotado lee la historia hacia atrás, aplica una teleología retrospectiva. En lugar de analizar las sectas judías en su contexto del Segundo Templo, la resistencia al helenismo, la pureza ritual, la escatología, las analiza como frases embrionarias de un organismo que solo mostrará su forma final en 1917. Y es que este enfoque biológico evolutivo, donde las ideas tienen padres, troncos y hojas,
simplifica la historia al ignorar las mutaciones, las rupturas y las exaptaciones, los usos nuevos para estructuras viejas, etc. Y como veremos, la comunidad de bienes de los primeros cristianos tiene tanto que ver con el plan quinquenal de Stalin como la democracia de los piratas del Caribe con el Parlamento británico actual. Hay ecos, sí, pero establecer una afiliación directa es intelectualmente temerario. Vamos ahora con la estructura maniquea de la realidad. A pesar de su declarada admiración por la complejidad y el orden espontáneo, la influencia clara de Hayek y de la escuela austriaca, la estructura profunda de la obra es binaria y maniquea. Escotado divide el mundo histórico en dos bandos absolutamente irreconciliables. Por un lado estarían los amigos del comercio con los atributos de realismo, adultez, aceptación del azar, responsabilidad individual, libertad, complejidad, prosaísmo. Ahí incluiríamos a personajes como Mandelbrot, Jefferson, Adam Smith, la burguesía holandesa, Hume. Y por otro lado estarían los enemigos del comercio, abanderados del mesianismo, infantilismo, del pensamiento mágico, de la envidia, del igualitarismo coercitivo, huida de la realidad, poesía retórica. Y ahí está Jesús, Robespierre, Marx, Lenin, Marcuse. Y es que Lechucillas, esta dicotomía expuesta repetidamente a lo largo de los 3 volúmenes, no pierde matices. No hay espacio para aquellos que critican el comercio desde la realidad, por ejemplo, por sus externalidades negativas o por la creación de monopolios que anulan el propio mercado, ni para aquellos que defienden la propiedad comunal como una forma racional de gestión de recursos, como demostró Elinor Ostrom. En el universo de Escotado, cualquier impugnación a la propiedad privada y restricta es patologizada. No es un argumento económico, sino un síntoma de inmadurez psicológica o de resentimiento espiritual. Y es que el título mismo, Los enemigos del comercio, ya predispone al lector. No se titula Historia de las alternativas a la propiedad privada o crítica al comunismo. Al etiquetar a los sujetos como enemigos se establece una posición de beligerancia moral. El comercio entonces se equipara a la civilización y a la interacción humana pacífica y por ende sus enemigos son, por definición, enemigos de la humanidad y de la paz. Y es que este marco retórico es brillante para la polémica, pero insuficiente para la historia rigurosa. Vamos ahora con el psicologismo como método explicativo. Fijaos, una característica distintiva de la metodología de Escotado es el uso intensivo del perfil psicológico, a menudo rayano en el psicoanálisis silvestre, para explicar fenómenos políticos. Si el marxismo fracasa teóricamente, Escotado no se conforma con refutar la teoría del valor-trabajo. Necesitamos a un Marx sucio, enfermo, financieramente irresponsable y lleno de forúnculos. La implicación es clara, la teoría es sucia porque el hombre era sucio. Y es que este recurso es un ad hominem circunstancial, dado que es presentado bajo la apariencia de contexto biográfico. Sin embargo, actúa como una herramienta de deslegitimación a priori. Por ejemplo, si Rousseau abandonó a sus hijos, su teoría del contrato social queda contaminada por su hipocresía. Si Lenin vivía del dinero de su madre o de expropiaciones bancarias, su teoría del imperialismo es una racionalización de su parasitismo. Y es que aunque estos datos son ciertos y relevantes para la biografía, Escotado los eleva a categoría causal histórica. El resentimiento personal se convierte en el motor de la historia universal, sustituyendo la lucha de clases del marxismo por una lucha de complejos freudiana. Pero bueno, vamos al tomate. Es en el primer volumen donde Escotado realiza su apuesta más arriesgada: localizar el paciente cero del virus comunista. Su tesis es que el rechazo a la propiedad privada no es natural, sino una invención cultural específica surgida en el seno del judaísmo apocalíptico, la hipótesis esenia. Escotado identifica a la secta de los esenios, asociada comúnmente con el asentamiento de Qumran y los manuscritos del Mar Muerto, como la primera sociedad comunista organizada, caracterizada por la abolición de la propiedad privada y el comercio, y la identifica como la madre directa del cristianismo. Sin embargo, la historiografía especializada en el judaísmo del Segundo Templo, como Lawrence Schiffman, Florentino García Martínez, John Collins
ofrece un panorama mucho más matizado que contradice la visión monolítica de Escotado. Vamos con la propiedad en Qumran. Si bien la regla de la comunidad, QS, habla de mezclar los bienes para los miembros de pleno derecho de la secta, otros documentos, como el documento de Damasco, regulan detalladamente la propiedad privada, las ofrendas y las transacciones comerciales con gentiles. La arqueología de Qumran ha revelado cientos de monedas, un tesoro de 561 monedas de plata fue hallado en una de las salas, lo que indica que la comunidad no estaba aislada de la economía monetaria ni operaba en un trueque primitivo autárquico. Y es que Escotado simplifica esta realidad para que encaje en su modelo de pobrismo radical. Vamos ahora con el comercio y la producción. Qumran no era solo un monasterio de ascetas pasivos, era un centro de producción, posiblemente de pergaminos, cerámica, dátiles o bálsamo integrado en redes regionales. La idea de que eran enemigos del comercio es insostenible ante la evidencia material de importaciones de lujo y cerámica fina en el asentamiento. Vamos ahora con la filiación genética. Escotado asume una transición suave y directa, que vincula a los esenios con Juan el Bautista, con Jesús, ebionitas, cristianos, en fin. Y es que esta sucesión apostólica del comunismo es rechazada por la mayoría de los expertos, porque si bien hay paralelismos, como el dualismo luz-tinieblas, énfasis en la pureza, la escatología inminente, las diferencias son abismales. Los esenios, por un lado, eran legalistas estrictos, obsesionados con la pureza ritual y la separación. Jesús era conocido por comer con pecadores, tocar leprosos y relativizar las normas de pureza. Jesús no fue un esenio externo, su movimiento fue una respuesta distinta a la crisis del judaísmo. Vamos ahora con la invención del ebionismo universal. Y es que uno de los conceptos fetiche de Escotado es el ebionismo. Toma el término ebionim, pobres en hebreo, y lo convierte en una categoría historiográfica universal para describir cualquier movimiento que santifique la pobreza. Afirma que Jesús y sus discípulos eran ebionitas. Sí. Y es que aquí, otra vez, Escotado comete un anacronismo flagrante. El término ebionitas, como designación de una secta específica, aparece por primera vez en los escritos de Ireneo de Lyon a finales del siglo II. Estos ebionitas históricos eran judeocristianos que rechazaban a Pablo de Tarso, negaban la divinidad de Jesús y seguían la ley judía. De manera que aplicar esta etiqueta a Jesús o a la comunidad de Jerusalén del año 30 después de Cristo es un error de categoría. Jesús habló de los pobres de espíritu y de los pobres materiales, pero no fundó una secta ebionita en el sentido heresiológico posterior. Escotado usa el término como un comodín para desprestigiar el cristianismo primitivo, vinculándolo con una herejía que fue marginalizada tanto por la sinagoga como por la Gran Iglesia. Por otra parte, la interpretación que hace Escotado del Nuevo Testamento es literalista en lo económico y sorda en lo teológico. Vamos con la expulsión de los mercaderes. Para Escotado, este es el acto fundacional del odio cristiano al comercio. Sin embargo, la exégesis moderna, a través de Sanders o Wright, demuestra que Jesús no protestaba contra la compraventa en sí, necesaria para los sacrificios, sino contra la ubicación en el atrio de los gentiles, impidiendo el culto universal, y contra la gestión corrupta del templo como institución de poder. De manera que no era una protesta contra el mercado libre, que no existía, sino una acción profética simbólica contra una teocracia colaboracionista. Vamos con la parábola de los talentos. Escotado tiende a ignorar o minimizar pasajes que no encajan en su tesis. Jesús usa metáforas de inversión, riesgo y retorno financiero, Mateo 25, para ilustrar el reino. Si Jesús fuera un enemigo del comercio absoluto, estas metáforas serían incomprensibles o contradictorias. Vamos con la comunidad de Jerusalén, Hechos 2 al 4. Y es que Escotado ve aquí el primer politburó. Aquí dice tenían todo en común. El análisis detallado muestra que esta comunidad de bienes, la koinonía, era voluntaria. Pedro reprende a Ananías no por no dar el dinero, sino por mentir. No era tuyo antes de venderlo. De consumo, no de producción.
es decir, vendían tierras y casas para financiar el consumo diario de las viudas y pobres, no para establecer granjas colectivas o talleres estatales, y por otro lado, fallida. La comunidad de Jerusalén empobreció rápidamente y tuvo que ser rescatada por colectas de las iglesias paulinas, que no practicaban la comunidad de bienes. Escotado transforma una respuesta de emergencia caritativa ante la creencia del fin del mundo inminente en un programa político de ingeniería social. Confunde entonces la escatología, el mundo se acaba, con la economía política, es decir, cómo gestionar el Estado a largo plazo. Pero vamos ahora con Roma y la caída por el cristianismo. Siguiendo la vieja tesis de Edward Gibbon, Escotado sugiere que el triunfo del cristianismo, pobrismo, fue un factor determinante en la ruina económica del Imperio Romano y el fin del comercio antiguo. Esta visión ha sido superada por la historiografía de la antigüedad tardía. Peter Brown, Ward Perkins, en fin, la crisis del siglo III y el colapso posterior tuvieron causas estructurales, a saber, inflación monetaria, envilecimiento de la moneda por los emperadores, no por los obispos, presión bárbara, guerras civiles endémicas y plagas. El cristianismo, lejos de destruir el comercio, reconfiguró las redes de intercambio a través de las rutas de peregrinación y la caridad organizada, manteniendo estructuras sociales cuando el Estado colapsó. Entonces, culpar a la ideología pobrista de la caída de Roma es otorgar un poder causal a las ideas que ignora la realidad material y militar de la época. Pero seguimos, vamos con la transición moderna. Al avanzar hacia el segundo volumen, Escotado rastrea la metamorfosis del virus. El comunismo deja de ser una aspiración monástica para convertirse en una reivindicación laica. Escotado, por otra parte, eleva a Bernard Mandeville y su fábula de las abejas a la categoría de profeta del realismo. La tesis de que los vicios privados, como el lujo, la avaricia, el deseo de consumo, generan beneficios públicos, empleo, riqueza, innovación, es la piedra angular de la defensa escotadiana del comercio. Aquí el autor acierta al señalar la hipocresía de las morales austeras. Sin embargo, su adhesión acrítica a Mandeville le lleva a ignorar las críticas contemporáneas que no venían del pobrismo, sino del humanismo cívico y del republicanismo clásico, que temían que el exceso de comercio corrompiera la virtud ciudadana necesaria para mantener la libertad política. Un argumento de Maquiavelo o Montesquieu, no de comunistas. Pero seguimos y suscríbete que viene lo bueno. Escotado a menudo confunde la crítica moral al lujo con el comunismo, metiendo en el mismo saco a conservadores aristocráticos y a revolucionarios igualitarios. Y esto se ve claramente en el tratamiento de la Revolución Francesa. Escotado, como ya sabéis, detesta a los jacobinos y ve en Babeuf y su Conjura de los Iguales el eslabón perdido entre el mesianismo cristiano y el bolchevismo. Y si bien la conexión Babeuf-Blanqui-Lenin es real y está bien documentada, Escotado tiende a leer toda la Revolución Francesa a través de la lente del terror, ignorando los inmensos avances en derechos civiles, abolición de privilegios feudales y creación de un mercado nacional unificado que la Revolución, incluso en sus fases radicales, propició. Para él, la guillotina es la consecuencia inevitable de la idea de igualdad, no una deriva política en un contexto de guerra total europea. Su análisis de Robespierre carece de la profundidad trágica que le otorgan historiadores como McPhee, entre otros. Sin embargo, para Escotado esto es simplemente un cura frustrado y asesino. Pero pasamos ahora al siglo XIX. El enfrentamiento de Escotado con Karl Marx ocupa una parte central del segundo volumen y es quizás la sección más polémica. Escotado despliega una erudición abrumadora sobre la vida privada de Marx basada en su correspondencia. Nos detalla sus hemorroides, sus hidradenitis supurantes, sus deudas constantes, su explotación de Engels, su desprecio por sus yernos y su hipocresía con el servicio doméstico. El objetivo retórico es claro: destruir la estatua moral del profeta para invalidar su profecía. Marx es un autor antimarxista
con trazas de marxismo mental. Sin embargo, este enfoque tiene un límite. Saber que Marx era un pésimo gestor de su economía doméstica, incapaz de ganarse la vida, no refuta la teoría de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Puede explicar psicológicamente por qué Marx odiaba el dinero, pero no nos dice si su análisis sobre la acumulación de capital era correcto o no. Escotado sustituye a menudo la crítica económica técnica, que también realiza apoyándose en von Baber y la escuela marginalista, por la crítica moral a la persona. Vamos con la controversia del plagio de Marx a Robertus. Escotado cita a Engels afirmando que Robertus es prisionero de categorías burguesas y de la justicia y moral verdadera. Al verificar la fuente original, el prólogo de Engels a la edición de La miseria de la filosofía de 1884, Engels dice que Robertus es prisionero de categorías económicas anteriores, ökonomischen Kategorien en alemán. Escotado altera la cita o usa una traducción defectuosa sin verificarla para introducir los términos justicia y moral, reforzando su tesis de que el marxismo es un moralismo disfrazado de ciencia. Y este tipo de error, aunque pueda parecer menor, es indicativo del sesgo de confirmación que permea toda la obra. Los textos son torturados hasta que confiesan lo que el autor quiere oír. Déjame en los comentarios qué opinas de todo esto, que te leo. Pero seguimos. Escotado llega a vincular la falta de higiene personal de Marx y de muchos revolucionarios del siglo XIX con su ideología. Establece un contraste con la burguesía victoriana obsesionada con el jabón y el orden. Y es que esta dicotomía, suciedad-revolución versus limpieza-comercio, es estéticamente potente, pero sociológicamente absurda. Ignora que la suciedad era la condición general de la clase obrera que Marx pretendía defender y que muchos líderes anarquistas, como Kropotkin, eran científicos meticulosos. La reducción de la política a la dermatología es un recurso literario brillante, pero pobre históricamente hablando. Pero bueno, vamos ahora al siglo XX. En el tercer volumen, Escotado aborda la implementación práctica del comunismo. La tesis es: el comunismo no llegó al poder por una necesidad histórica ni por el apoyo de las masas, sino por golpes de Estado, financiación extranjera y terror sistemático. Escotado enfatiza obsesivamente la financiación del alto mando alemán a los bolcheviques, el famoso tren sellado y los millones de marcos transferidos por Parvus. Y si bien el apoyo alemán es un hecho histórico probado, Escotado lo convierte en la causa única de la Revolución de Octubre. Presenta a Lenin casi como un agente mercenario alemán, y esto ignora las condiciones internas de Rusia, como el colapso total de la legitimidad zarista, el hambre, la masacre de la Primera Guerra Mundial, el deseo de tierra de los campesinos. Lenin triunfó no solo porque tenía marcos alemanes, sino porque tenía un mensaje: paz, pan y tierra, que resonaba en un país en descomposición. De manera que reducir la revolución a una conspiración extranjera es una simplificación que roza la teoría de la conspiración, negando agencia a los millones de rusos que participaron en los soviets. Vamos ahora con la cifra de los 100 millones. Escotado asume y defiende la cifra de 100 millones de muertos popularizada por el Libro Negro del Comunismo. La comunidad académica ha debatido intensamente esta cifra. Algunos autores del propio libro, como Nicholas Werth, se distanciaron de la introducción de Courtois, acusándolo de inflar los números para llegar a la cifra redonda de 100 millones. De hecho, el propio Daniel López se lo recuerda en una conferencia que os dejo por aquí. 90 dice, o fueron 20 o 30 millones. Ahora resulta que no son 30, que los mismos son 20. No lo sé. Míralo ahí. Simplemente Tomás tiene no el lo libro sé. ahí, lo puede ver, la página 190 y dice Ya, 20 pero, o 30. Si usted me dice o 30 o 20, a mí, la verdad que... Bueno, pero poco a no poco, lo sé. pero poco a poco ya libre recaptando, ya lo recortó y 10 así, millones. claro, ¿no? Y si, por ejemplo, Ya ahora... lo recortó 10 millones. Pero el caso es que Escotado usa esta cifra para cerrar cualquier debate. El comunismo se juzga por sus muertos. Sin embargo, su metodología comparativa es absolutamente asimétrica. No contabiliza los muertos del capitalismo, colonialismo, como las hambrunas en la India británica, el genocidio en el Congo belga, las guerras del opio, con la misma contabilidad rigurosa. Y si bien el terror estalinista y maoísta fue específico en su intencionalidad política, lo cual es una diferencia moral clave, el uso de las cifras en los enemigos del comercio tiene una función retórica de clausura moral más que de estadística demográfica precisa. Ahora bien, donde Escotado se muestra más agudo
es en el análisis del carácter religioso del totalitarismo. Siguiendo a Raymond Aron, identifica el marxismo-leninismo como una religión secular con sus dogmas, sus herejes, su inquisición y su promesa de salvación. Y aquí su tesis de la continuidad con el mesianismo judío tiene más fuerza heurística. El partido actúa como la Iglesia, el proletariado como el Mesías y la sociedad sin clases como el reino de los cielos. Sin embargo, al estirar esta analogía, pierde de vista las diferencias, porque el totalitarismo moderno dispone de tecnología y burocracia que lo hacen cualitativamente distinto a una herejía medieval. Por otra parte, Escotado construye cuidadosamente su ethos autoral. Él es el antiguo comunista que ha visto la luz, el viajero que ha regresado del infierno ideológico. Esta posición le otorga una inmunidad lomática ante cualquier crítica. Es decir, yo conozco al monstruo desde dentro para deciros cuál es la realidad. Aparte, su estilo irónico, culto, lleno de subordinadas elegantes y referencias clásicas, seduce al lector culto. Escribe sin insultos explícitos, pero con una ironía devastadora que es, en el fondo, una forma superior de desprecio. Al tratar a sus adversarios no como malvados, sino como equivocados o enfermos de espíritu, se coloca en una posición de superioridad paternalista. Y es que, como le han hecho en tantísimas críticas, la obra critica ferozmente a los enemigos del comercio, pero claro, ¿qué ofrece a cambio? Pues una defensa del statu quo liberal que a veces parece panglosiana, en el sentido de que Escotado tiene dificultades para abordar los fallos del comercio real, los monopolios, la destrucción ambiental, la desigualdad extrema que no nace del mérito sino de la herencia o la corrupción, de suerte que al definir todo intento de corrección de mercado como enemistad, deja poco espacio para una política reformista sensata. Pero bueno, como conclusión, Los enemigos del comercio es una obra maestra de la literatura de ideas, pero una obra fallida como historia científica. Sí, lo tengo que decir, es una teodicea del mercado construida con los materiales de derribo de la historia del socialismo. Escotado acierta al recordarnos que la envidia y el pensamiento mágico son motores políticos constantes y que la libertad es frágil y que requiere una responsabilidad prosaica. Pero se equivoca profundamente al construir un túnel del tiempo que conecta directamente a Jesús con Stalin, borrando 2000 años de contingencia histórica. Su mayor legado, por tanto, no es haber descubierto la verdad sobre el comunismo, que ya había sido diseccionado por historiadores como Pipes, Conquest o Jude, sino haber construido una mitología liberal tan potente y estéticamente cerrada como la mitología comunista que pretendía destruir. Así que, lechucillas, la lección que os dejo hoy es que hay que leer a Antonio Escotado con la misma sospecha crítica con la que él leía a Marx. La verdad histórica no es un juicio moral binario en absoluto, siempre es un terreno gris, sucio, complejo, donde los amigos y enemigos del comercio a menudo intercambian máscaras y donde la propiedad privada ha sido tanto instrumento de libertad como de opresión, dependiendo de quién sostuviera la espada o el libro de contabilidad en cada momento. Y como siempre digo, lechucillas, si este vídeo os ha gustado, dadle un buen like, compartidlo con vuestro compañero o compañera habitual de debates, venid a los comentarios que sabéis que os leo y sigue el debate. Madre mía, cómo se está poniendo la cosa. Y si queréis apoyar al canal de otras maneras, podéis invitarme a un coffee. Os dejo el link abajo en la cajita. Nos vemos al alba.